Pero lo importante es que Perú sale de la crisis sin haber abusado de estímulos fiscales y monetarios. Ustedes saben que cuando llega la gripe o una infección, el médico hace una evaluación y dice, no, usted tiene defensas suficientes para descansar 2 o 3 días en cama y va a curar la gripe. En casos en los que no tiene esas defensas, le receta antibióticos. Y cuanto mayor sea la infección, más antibióticos. Entonces, muchos países han usado y abusado de antibióticos. El Perú no ha necesitado antibióticos para salir de la gripe. Es una forma de explicarlo en términos sencillos. Entonces, sale sin haber entrado en recesión, sin inflación, pero sin haber caído en la deflación, caída de precios, que es todavía peor que la inflación. Brasil y México tienen inflación, 5, 6, 7%. Han tenido los últimos 12 meses este año. Chile ha caído en la deflación, los precios han caído 2%. En el Perú en los últimos 12 meses los precios han crecido 0,2%, es decir, 0,2%, es decir, cero estabilidad de precios. Sale sin déficit fiscal porque no ha abusado de los estímulos fiscales. 1,5% del Producto Interno Bruto, casi equilibrio. Sale con superávit en la balanza comercial de la balanza de pagos, de 7.000 millones de dólares. Sale con una serie de logros que pocos países pueden mostrar. Uno de ellos es que no ha habido quiebras de bancos, que no ha habido crisis cambiarias, no ha habido crisis monetarias, el tipo de cambio ha oscilado poco. El Estado no ha tenido que inyectar capital como en Estados Unidos, Europa y otros países, capital en los bancos o nacionalizarlos, como se ha hecho en Estados Unidos, con la AIG y con otras instituciones financieras, sin quiebras de empresas, sin un aumento en el desempleo de notar, pero sale además con la cartuchera llena de munición. Preparado con fortaleza por si hubiera una recaída internacional, que yo creo que la va a haber, y que se presentaría o en la segunda mitad del 2010 o en la primera mitad del 2011. La aparición de un segundo cisne negro, por utilizar esa alegoría de Nissim Taleb, filósofo, matemático y trader de la bolsa, libanés, que habla del cisne negro, ¿no? Los cisnes son blancos, un cisne negro es de muy improbable ocurrencia. Entonces el 2008 fue un año de cisne negro, como fue en los años 30, podría aparecer un segundo cisne negro. Y no quiero abundar en esto, pero el cisne negro sería resultado de las posiciones de derivados, opciones, swaps de intereses, de monedas, pólizas de seguro contra el impago de deudores, los famosos credit default swaps. Hay una bola de nieve que no sabemos de qué tamaño es, que está rodando, que el grupo de los 20, es decir, los 20 países desarrollados y en desarrollo agrupados en ese ente que se llama G20, donde el Perú no está, de América Latina, está en Brasil, México y Argentina, no han querido hacer transparente el tema de los derivados, no han querido forzar a las empresas, a los bancos, a que estas operaciones de derivados, en lugar de hacerse como adultos en consenso, ¿no?, por utilizar un símil
ese símil, por utilizar ese símil, ¿no? Dos adultos en consenso, ¿no? No quiero explicar, que son las operaciones de mercado abierto, sino que esas operaciones se registren o en cámaras de compensación, como el Cavalli es aquí, o si no en bolsas de valores, por lo menos para que sepamos qué es lo que hay, ¿no? Y no nos encontremos como sorpresas de que la mayor aseguradora del mundo, la AIG, quiebra porque ha cobrado unas primas para cubrir a otros del riesgo de impago, y entonces la probabilidad del impago sube mucho y hay muchas pólizas, hay muchos siniestros que va a tener que pagar y no tiene dinero suficiente. Entonces va a haber una recaída, no sé de qué intensidad, pero la va a haber. La economía internacional está saliendo con un crecimiento frágil que va a tener altibajos. Hay nubarrones todavía en el horizonte. Pero el Perú está bien equipado para salir bien también de esa segunda crisis, que sería una segunda prueba. Habiendo dicho eso, déjenme que pase a la segunda parte de mi presentación y que les diga cuál van a ser la tercera y la cuarta. En la segunda parte de la presentación les voy a hablar de la historia de Perú, pero una brevísima síntesis de la historia de Perú, ¿no?